Siempre he tenido curiosidad por saber por qué su madre no le comentó que fue una activista de mayo del 68 en París y que incluso acogió a algunos chilenos que escapaban del régimen de Augusto Pinochet. ¿Por qué mantuvo eso en secreto? ¿Por qué eso lo mantuvo en secreto usted hasta bien entrada a su edad, ¿no? Hasta los 20 años, me parece? Así es, ambos en realidad, mi mamá y mi papá fueron militantes de izquierda, pero no me compartieron sus aventuras ni sus tradiciones, entiendo por cuidarme, ¿no? Porque quedaron bastante decepcionados de la política. ¿De la izquierda? De la política en general, ¿no? Okay. Y me recuerdo que mi padre incluso solía decirme: Vero, harás lo que quieras, pero no me digas que quieres hacer política, porque la política es muy ingrata, está llena de traiciones, y no me digas que quieres ser profesora, porque él era profesor, y me decía que esa era otra de las digamos, una profesión ingrata también, no reconocida ni por la sociedad ni por el Estado como debía, ¿no? Pero bueno, finalmente... ¿Y cómo fue usted que se enteró de estas aventuras de su mamá? ¿Cómo se lo contó? Por terceras personas, familiares, o sea, ¿nunca se lo dijo amigos, y no fue sino cuando yo empecé a activar políticamente, a militar en una organización que, bueno, terminaron compartiendo conmigo sus experiencias, sus consejos, sus reflexiones, y me fueron compartiendo aquellas aventuras, ¿no? Diría que su primer acercamiento real a grupos de izquierdas fue cuando acudía a las asambleas del Partido Comunista Francés. A ver, antes de eso, digamos, ya en los últimos años del colegio o en la universidad, tenía lo que podríamos llamar una inquietud social, una preocupación por hacer algo por mi región, por mi país, pero no encontraba los espacios donde canalizar esta preocupación, ¿no? Yo entré a la Universidad Nacional del Cusco en el año 96 y lamentablemente, como efecto de la dictadura fujimorista, no encontré, ¿no?, espacios políticos que acogieran esa inquietud, me formaran, y estuve, digamos, un poquito a la deriva durante varios años, intentando participar en colectivos académicos, juveniles, y efectivamente fue ya en Francia, no solamente por, digamos, mi exploración en algunas agrupaciones políticas, sino también y sobre todo al ver la vocación ciudadana de organizarse y movilizarse muy fuerte en la sociedad francesa. De hecho, usted ha marchado contra la guerra en Irak, ¿verdad? Contra la guerra en Irak, en fin, contra diversas cosas, porque los franceses suelen marchar para defender sus derechos a cada rato, ¿no? Y fue una de las cosas que me animó, me decidió a participar más activamente en política, y luego sí, efectivamente, entré a militar, ya más propiamente una organización política nacional en el Partido Nacionalista. Así es. A ver, vayamos ahí. ¿Qué cosa tan fascinante le vio al Partido Nacionalista? ¿Por qué decidió acompañar en esta aventura a Ollantumala? Una aventura que fue además breve, ¿no? Porque usted termina en 2012. Porque yo me interesé por el proyecto nacionalista a partir del 2004-2005 y estuve en el Partido Nacionalista hasta el 2012, entonces sí han sido varios años. Claro, dentro del periodo de gobierno nacionalista, efectivamente, mi paso por el Congreso, por la bancada oficialista fue muy breve. Antes del primer año de gobierno renuncié por el conflicto social que estalló en Espinar, que acabó con la vida de 3 personas inocentes, casos que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, están en la absoluta impunidad, ¿no? Decidí participar, primero porque, como te comentaba hace un momento, transitaba por distintos colectivos, juveniles, universitarios, y fui tomando conciencia de que esos esfuerzos podían ser valiosos, pero eran insuficientes a la escala del país, que me tocaba, ¿no?, participar de un proyecto política nacional. Y en ese momento el proyecto nacionalista hablaba de la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos. Yo soy cusqueña. Y ya en aquel entonces renegábamos los cusqueños de que se estaba explotando nuestro gas de Canicea y de que ni una bendita gota llegaba a las familias y a la industria local, cosa que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, 2020, ¿no es cierto? También porque se hablaba de una reivindicación de nuestra diversidad cultural. Y quizás porque como chola, como serrana, como hija de una familia campesina, quechohablante, sentía la necesidad de que esa diversidad cultural fuera reconocida, reivindicada, como parte seguramente también de una reivindicación familiar y personal, ¿no?
fueron estas, entre otras cosas, las que me convocaron a participar en el Partido Nacionalista, no sin tener discrepancias en diversos puntos, pero bueno, uno entra a hacer política también para debatir, para convencerse y convencer también al otro, ¿no? Ahora, es interesante ese año en el que usted todavía está en la bancada nacionalista, digamos, sí, por decirlo así, no sé cómo se llamaba, era la bancada de Gana Perú. De Gana Perú, efectivamente. Correcto. Hay un año en el que usted permanece en esa bancada un poco menos. Y ahí tiene que convivir un poco con la izquierda, que también se había plegado al movimiento de Ollantumala. ¿Cómo fue esa convivencia? ¿Hubo algunos roces o fue, digamos, más bien de crecimiento, de aprendizaje? ¿Cómo fue? En el caso mío personal fue sí de crecimiento, de aprendizaje. De hecho, una de las figuras, ¿no? que fue un referente para mí, que me acompañó como una suerte de maestro, sin proponérselo y sin que yo lo buscara tampoco, pero digamos naturalmente por su ejemplo, fue Javier Díez-Canseco, Okay. ¿no? Y fue, supongo, a partir de ahí que fui entendiendo que era un proyecto político de izquierdas, ¿no? Más allá de los estigmas y las etiquetas tradicionales que se pueden asociar a esto, que era un proyecto político de izquierdas, de cambio, de renovación, el que me convocaba, ¿no? Claro. Ahora, le preguntaba por la convivencia, porque estaba leyendo el último libro del historiador José Luis Renique, Incendiar la Pradera, y él le pregunta, ¿no? Exacto lo mismo, ¿no? ¿Cómo fue esa convivencia? Y usted le respondió: como yo estaba, entre comillas, del lado de los nacionalistas, de alguna manera me impregné del prejuicio hacia esa izquierda a la que reconocíamos su lucha, su coraje, los derechos ganados, pero que al mismo tiempo sentíamos cargada de ciertos aires de superioridad moral e intelectual. ¿Por qué? ¿Por qué había ese prejuicio? No corresponde esta descripción tanto a lo que percibía estando ya en la bancada de Gana Perú, sino a la etapa anterior, ¿no? Donde, a la etapa electoral, digamos. Claro, ¿no? A la etapa de constitución del frente que fue Gana Perú. ¿Pero ¿no? por qué sentía eso? Porque era lo que se solía comentar, ¿no? En los espacios en los que yo estaba, ¿no? Juveniles del Partido Nacionalista, ¿no? Y lo que percibíamos de algunos referentes de la izquierda, ¿no? Tradicional. ¿Me puede decir algunos nombres de quienes percibía eso? En general, ¿no? Prefiero no personalizarlo, pero sí creo que había algunas actitudes, ¿no? O en todo caso quizás era parte también de mi prejuicio, ¿no? Que me hacía percibirlos, ¿no? Como, efectivamente, ¿no? Gente que tenía cierta actitud de superioridad moral e intelectual, que creo que también explica en parte la distancia que han tenido en su momento las organizaciones y referentes políticos de izquierda de la gente, ¿no? Y creo que eso no es exclusivo tampoco, ¿no? De los políticos de izquierda, sino en general de los políticos, ¿no? Que sienten que tienen las soluciones para los problemas de la gente cuando a veces ni siquiera conocen bien los problemas de la gente, ¿no? Ni dialogan con ella. También había un tema de clase que distanciaba a la izquierda de ese momento con los nacionalistas. En los ámbitos en los que yo me movía, sí era claramente visible, ¿no? ¿Cómo que se expresaba eso? La militancia nacionalista era más de extracción más popular, más chola, más serrana, ¿no? Y los referentes de izquierda que veíamos eran más bien de... sí, podría decir, limeños o de clases medias o más acomodadas, ¿no? Digamos, no... podría generalizarlo, ¿no? Pero sí era una percepción que teníamos varios jóvenes militantes del Partido Nacionalista. Te hablo de un momento en el que yo tenía 24 años, 25 años, era la percepción, sí, que teníamos algunos, ¿no? ¿Y ese prejuicio ya se ha roto o todavía permanece en algunos de usted frente a algunos exponentes de la izquierda? Insisto, creo que es algo que en general en las organizaciones políticas, no es exclusivo de la izquierda, hay una tendencia, un riesgo, ¿no? A elevarse una suerte de pedestal de superioridad moral, intelectual y pontificar, ¿no? Ante la gente sobre lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Y descalificar al otro en lugar de como voy aprendiendo que hay que hacer, de comprenderlo primero, incluso en nuestras diferencias, para poder convencerlo, ¿no? O aprender eventualmente de su mirada y de su experiencia, bueno, ¿no? Si siente que hay ciertos aires de superioridad moral e intelectual en la izquierda, que además de repente también hay un marcado sesgo clasista y que a veces tienen una carga nostálgica muy fuerte por el pasado, varias veces lo ha dicho, ¿por qué insiste en aliarse con la izquierda o con cierto sector de la izquierda? A ver, primero porque yo me siento de izquierdas, por corazón late a la izquierda, ¿no es cierto? Porque
nuestro proyecto político tiene que ver con la demanda de un Estado más fuerte, moderno, eficiente, que ponga reglas de juego claras, que recupere su capacidad planificadora, reguladora, que garantice salud, educación, vivienda como derechos, al mismo tiempo que, y creo que es un aporte de mi generación, vamos incorporando nuevas agendas hoy ineludibles, como los derechos de la mujer, de la comunidad LGTBI, que en un momento en la política, incluida la de izquierdas, eran consideradas agendas secundarias, cuando no irrelevantes, o la agenda ambiental, que hoy es ineludible frente a una crisis climática que ya nos está afectando como sociedad y como civilización, ¿no? Entonces, este es el espacio, el ámbito en el que creo que toca construir, y es un espacio que está lleno también de contradicciones, de prejuicios, de conflictos, como todo espacio en la sociedad, y es ahí donde en la práctica nos toca construir, debatir, convencernos, identificar nuestros matices, diferencias, e ir construyendo en medio de esas contradicciones un proyecto político consistente, ¿no? Es la realidad la que es se lo que plantea hay, claro. así. Claro. Y efectivamente ustedes tienen tienen un afán de renovación dentro de la izquierda, eso es innegable, y sin embargo van de la mano con grupos que ya han tenido su oportunidad. O sea, el señor Yehude Simon no es nuevo en la política, el señor Salomón Lerner, que está con él, tampoco, ¿no? Y Patria Roja menos. Creo que ningún proyecto político, ni de sociedad, ni de ningún tipo, puede pretender nacer sobre tabula rasa. Uno hace política, además, en la realidad, en la sociedad existente, sobre la base de las estructuras sociales, políticas existentes, no en un mundo ideal. Yo quisiera, ¿no? De repente empezar de cero, claro, de nuevo. Un complejo de Adán en lo que todo. Claro, además en un mundo idealizado que no existe. Yo hago política sobre la base de lo que hay, ¿no? Y creo que agrupaciones, colectivos, corrientes de izquierdas, con las cuales puedo tener diferencias, en las cuales puedo identificar errores, también han aportado en abrir camino, ¿no? En ganar derechos, y creo que hay que recoger de esa experiencia y, por supuesto, diferenciarse de aquello que no nos parece correcto, deslindar con los actos de corrupción en los cuales hayan podido incurrir algunas personas a título individual, y en eso siempre hemos sido absolutamente claros y lo seguiremos siendo. Pero creo que hay que hacer política sobre la base de la realidad, no de nuestras ilusiones solamente. ¿Diría que usted es una persona que tiene mucho sentido del humor o que es un poco seria más bien? Depende, tengo mis momentos de seriedad, mis momentos de buen humor, pero sí soy tímida, entonces suelo ser un poco reservada con gente nueva. Se lo decía porque estaba recordando su discurso del 26 de enero del año pasado en Huancayo, que estuvo en esta reunión con el señor Cerrón, con el señor Goyo Santos, y en la que usted, claro, hablaba con cierta ironía de estas pullas que se lanzan entre los grupos de izquierda, ¿no? Decía, algunos son los caviares, otros son los ultrones. ¿Siempre son así de divertidas las reuniones de los grupos de izquierda o más bien son un poco tensas? Suelen ser, como todo en la política, ¿no? Sobrias, tensas, protocolares y... Bueno, sí, a veces me gusta romper un poquito... ¿Quiénes son los ultrones, por ejemplo? Acartonados. Se suele decir, ¿no? No lo sabía, pero ¿quiénes son? Por ejemplo, en ese momento claramente yo hacía referencia a los militantes de Más Democracia o de Perú Libre, que se suelen calificar como ultrones, aunque a nosotros mismos también nos califican de ultrones. Es más, a mí me han calificado de ultrona, también de caviar, también de terruca, rojete, en fin. Yo creo que he recogido todos los calificativos que se suelen usar en la política y en las izquierdas en particular, ¿no? Y bueno, eso... debo confesar que al principio sí me conmocionaba un poco, ¿no? Pero bueno, uno aprende a... Ahora, ver esos calificativos ya no la sorprende tanto, ya no la afecta tanto, digamos. Digamos, he entendido que no necesariamente aluden a mí como persona, ¿no? Sino a nuestro proyecto político, ¿no? Y lo tomo en ese sentido. ¿Revisa con frecuencia el Twitter? Sí, trato de mantenerme un poquito al tanto de los debates que hay en esa esfera. ¿La cuenta de Twitter suya la maneja usted? O sí, yo. Usted misma, correcto. Hace poco veía la cuenta de Twitter del señor Vladimir Cerrón, creo que tuiteó esto el 14 de febrero, el Día de la Amistad, y decía: Perú libre sin Vladimir Cerrón, vaya infantilismo. Sería como el APRA sin Haya, la Revolución Ciudadana sin Correa
o la revolución del siglo XXI sin Chávez. ¿Él mismo dice eso? Él mismo dice eso, sí. Uh-huh. Sí, de hecho tiene un alto concepto sobre sí mismo. Lo que le quería preguntar es, ante esto, ¿todavía cree que el señor Cerrón se hubiera mantenido al margen de la alianza que ustedes firmaron? En su momento, así lo debatimos, así lo acordamos y así lo hicimos respetar. Uh-huh. Y esas fueron las condiciones bajo las cuales decidimos en su momento avanzar en un acuerdo político en el que se ponía por delante la propuesta programática de cambio y estas condiciones que implicaban que nadie involucrado en un proceso por corrupción podía participar de este proceso. Lo propio le planteamos a Juntos por el Perú y se accedieron a esas condiciones. Pero le duró bien poquito, ¿no?, al señor Cerrón, o sea, pocas semanas después de que las autoridades electorales dijeran que la alianza no iba, el señor se puso a la cabeza de su grupo, ¿no? Parece que tiene un problema de protagonizar las cosas. Pero, a ver, lo que nosotros acordamos era en el marco de una alianza, que al final no se implementó, y lo que haya hecho Perú Libre luego, en el marco de la carrera electoral, como Perú Libre, digamos, no nos compete, ¿no? Por supuesto tenemos una evaluación al respecto, pero ya era fuera del acuerdo que habíamos tenido, ¿no? Ok, de acuerdo. Ahora, cuando acordaron esta alianza con Perú Libre, claro, insistieron en que el señor Cerrón pidiera una licencia. ¿Por qué? Básicamente por los cuestionamientos sobre temas de corrupción que tenía o sobre por sus expresiones a veces misóginas, a veces xenófobas. ¿Por qué exactamente? Principalmente por los procesos de corrupción que tenía pendientes, ¿no? Y en general nuestra posición ha sido que quien tenga pendientes con la justicia debe asumirlos de manera personal, ¿no? Apartándose de esos procesos de unidad precisamente para no mancharlos. Ahora, los debates que tienen que ver con el machismo, que lamentablemente está muy arraigado en nuestra sociedad y que no es ajeno a ninguna agrupación política, o sino que lance... ¿Hay machismo en el Nuevo Perú? En todo lado, en toda la sociedad, en todas las familias. Perdóneme, quien me diga que no conoce un machista en su familia, en su ámbito de trabajo o en su agrupación política, en fin, que levante la mano para felicitarlo, ¿no? Eso no quiere decir que seamos condescendientes o permisivos. Por eso nosotros en los diversos debates que tuvimos siempre pusimos por delante, entre otras cosas, este tema. Lo discutimos a profundidad y exigimos que se firmara un acuerdo programático que incluía la plena defensa de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBI, compromisos concretos como avanzar en la paridad y la alternancia, etcétera, etcétera. Voy a volver al tema de la alianza con Perú Libre. Efectivamente consiguieron que el señor Cerrón pidiera licencia. Así es. Sin embargo, en Perú Libre no es el único personaje que tiene estas expresiones machistas, xenófobas. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el alcalde de Huancayo, que es de Perú Libre, o el exalcalde de Huancayo, de Perú Libre, que pidió una ciudad libre de venezolanos. A él no se le pidió una licencia. Expresiones que repudiamos. El hermano del señor Cerrón, que estuvo en campaña hasta hace poco, tenía expresiones súper ultra conservadoras contra los movimientos LGTBI y a él tampoco se le pidió licencia. Yo no escuché expresiones del señor que usted menciona, sino ya en la campaña electoral me las comentaron, ¿no? Y rechazamos claramente esas expresiones que no fueron vertidas en el marco de nuestra alianza, ¿no? Pero insisto, seguiremos en el marco de las alianzas que construyamos o a quien tenga expresiones de este tipo, expresando nuestro claro rechazo y planteando estos debates, ¿no? Para poder ir avanzando en superar el machismo, el racismo, la xenofobia, el conservadurismo, que en fin son tareas que están muy arraigadas en nuestra sociedad. Ok, es verdad que ellos hicieron esas expresiones cuando ya la alianza estaba desactivada. Sin embargo, tienen esto dentro, o sea, no están, al menos admitirá que estaban arriesgándose mucho al ir con estas personas, porque no sabían en cuándo momento iban a surgir estas expresiones. Insisto, en el marco del acuerdo político al que arribamos sí se discutieron ampliamente estos temas en los diversos encuentros que tuvimos, ¿no? Y así se seguirá planteando en adelante, siempre con un programa de cambios muy concreto por delante, deslindando con quienes tengan pendientes con la justicia, ¿no? Y seguiremos trabajando en ese sentido. Y sí, quizás corramos algunos riesgos, pero mire, cuando es el futuro del país el que está en juego, cuando el Estado hace agua,
y permite que jóvenes mueran por la precariedad laboral, como en el caso McDonald's, las Malvinas, o por la incapacidad absoluta de fiscalización y regulación del Estado que permite que mueran personas como en Villa El Salvador, que ya son 30, entonces sí creo que vale la pena correr riesgos, porque nosotros no estamos jugando a un puestito en el Estado o a quedar bien con los que se creen dueños del país, estamos apostando a cambios de fondo, y para esos cambios de fondo sí, correremos riesgos, y quizás nos manchemos, quizás dejemos de caerle bien a algunas personas, son riesgos que creo que hay que correr cuando hay un objetivo político mayor por delante y cuando es el destino del país, de mi hija, el que está en juego. Hablemos un poquito de los resultados electorales. Nuevo Perú sacó unos resultados complejos, difíciles en algunas regiones, ¿no? En el Cusco, que es su región, alcanzaron el 4% de los votos, con lo cual no pasaron la valla. En Arequipa el 2%, en Moquegua el 1%. ¿Esto es un simple escollo o una derrota catastrófica? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, nosotros como Nuevo Perú efectivamente decidimos participar en las elecciones del 26 de enero como parte de una plataforma más amplia que se llamó Juntos por el Perú, con otras fuerzas políticas, porque nos parecía imprescindible asumir nuestra responsabilidad luego de haber sido actores, ¿no?, decididos en las calles y en el Parlamento para exigir el cierre del Congreso, ¿no? Y lo segundo, nos parecía que era imprescindible participar entonces en ese proceso electoral y lo hicimos conscientes de que teníamos casi todo en contra, ¿no? Y que iba a ser cuesta arriba porque era un proceso electoral muy corto, teníamos un logotipo y un nombre muy poco conocidos, ¿no? Y conscientes de esos riesgos y esas dificultades asumimos el desafío. Por supuesto que esperábamos pasar la valla y sobre todo poder representar a las familias del Perú que viven en la precariedad y en la inseguridad. No hemos logrado el objetivo de lograr esa representación, pero creo que logramos poner algunos temas importantes en el debate, logramos visibilizar nuevos referentes que se han animado a hacer política y que van a seguir haciendo política, como el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu, como Isabel Cortés, Chabelita, ¿no? Trabajadora de limpieza pública, Gaela, una mujer trans que muy valientemente se ha atrevido a hacer política y derrumbar desde la práctica los prejuicios, ¿no? Que lamentablemente hay en la sociedad. ¿Se han preguntado internamente por qué las regiones que apostaron en el 2016 por su candidatura en esta ocasión les dieron la espalda? O sea, ¿se han preguntado eso? ¿Qué pasó? Por supuesto, tenemos un balance y un aprendizaje de ese proceso electoral, más allá de las dificultades objetivas que acabo de mencionar, ¿no? Un proceso electoral corto, un logo desconocido, sí, en nuestra autocrítica es que no logramos transmitir adecuada, oportunamente nuestro mensaje a todos los rincones del país, ¿no? ¿Se han preguntado por qué ahora sus antiguos electores prefieren votar por el UPP de Antauro Humala? Creo que estas votaciones expresan un hartazgo, por un lado, y también una demanda muy sentida de la gente por orden, ¿no? ¿Y por qué ustedes no canalizan ese hartazgo? O sea, ¿por qué la gente ya no mira a su opción? Como comenté hace un momento, creo que no logramos llegar con nuestro mensaje donde queríamos llegar a todos los rincones del país y por eso debemos redoblar esfuerzos en ello, ¿no? Y sobre todo dialogar, debatir con la gente en torno a esta sensación ¿Me está diciendo que Antauro Humala y su gente sí tiene llegado, o sea, sí ha podido llegar con su mensaje a este grupo de personas y ustedes no? Bueno, por eso el resultado electoral, ¿no? En parte se explica por eso, ¿no? Efectivamente, entonces por eso nuestro desafío ahora es, como le decía en su momento, redoblar esfuerzos para tener mayor presencia en esos territorios, un mensaje más claro y además, como le decía, dialogar y debatir con la gente para, comprendiendo su legítimo hartazgo, angustia ante la inseguridad y la precariedad y su demanda de orden, plantearles nuestra perspectiva de que eso no se va a resolver con discursos altisonantes y menos con la pena de muerte que no resuelve absolutamente nada, sino plantearle que eso se resuelve fortaleciendo un Estado, ¿no? Eficiente, con capacidad reguladora, planificadora, que ponga fin a los abusos, que ponga fin a los monopolios, a los privilegios de grandes grupos de poder económico, que cobre los impuestos que tiene que cobrar para invertir ese dinero en salud, educación, seguridad, programas productivos, ¿no? Que garantice empleo digno para las familias, más tiempo para que esas familias puedan compartir, ¿no? En sus hogares. Entonces, ese es nuestro desafío ahora, llegar con un mensaje de orden y de cambio, sí, pero democrático y emancipador, no autoritario y conservador. Ok. Dos preguntas finales. Una,
proponen efectivamente ideas audaces como la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Cómo se consigue eso con 0 congresistas? Mire, nosotros siempre hemos dicho, y me ratifico en ello, que un nuevo pacto constituyente, porque de eso se trata esto, no va a emanar de algunos congresistas reunidos en un hemiciclo ni de un estudio de abogados constitucionalistas. Va a emanar principalmente del pueblo, de la gente, de sus demandas, de sus necesidades y sus expectativas. Una nueva constitución es eso. El pueblo representado. Un nuevo acuerdo entre peruanas y peruanos, ¿no es cierto? Que ojalá se pueda consagrar el 2021, año en el que vamos a conmemorar nuestra independencia, ¿no? como país. Y para eso vamos a trabajar arduamente promoviendo el diálogo, el debate, probablemente también con algunas de las fuerzas políticas que están en el Parlamento, que han manifestado su interés, su disposición de discutir este tema, pero insisto, discutiéndolo principalmente con la gente que creo que cada vez más toma conciencia de que hoy no solo es el gobierno que hace agua, ¿no es cierto? Y se muestra nervioso, dubitativo, contradictorio frente a temas como Odebrecht o la seguridad ciudadana, ¿no? Planteando reducir el personal de seguridad de los congresistas, que es una medida con la que podemos hasta simpatizar, ¿no? Pero que sabemos no resuelve el problema, o que no tiene una estrategia y un rumbo claro en el tema de salud, por ejemplo, porque nos habla de universalizar la salud y al mismo tiempo reduce el presupuesto del CIS. O sea, por favor, se están burlando de nosotros en nuestra cara. Y la gente se da cuenta cada vez más que no es solo el gobierno el que hace agua, sino es el Estado el que hace agua. Un Estado capturado por lobbies, por grandes grupos de poder económico que han hecho lo que les ha dado la gana, rematado nuestras riquezas, dejando migajas a la gente, que han usado el Estado para sus negociazos y para sus blindajes. Un Estado capturado y además cada vez más débil, que como decíamos hace un momento, ni siquiera es capaz de fiscalizar el transporte del gas natural y permite que la gente muera por explosión de un camión en Villa El Salvador, ¿no es cierto? Que no es capaz de responder ante la precariedad laboral, no es capaz de tener una estrategia clara frente a Odebrecht, no es capaz de defender nuestra soberanía nacional, ¿no? Entonces, creo que eso hace que cada vez más gente tome conciencia de que el 2021 lo que necesita el país no solamente es un cambio de figuritas, no solamente es un cambio de gobierno, sino un nuevo pacto constituyente en el que los peruanos decidamos qué queremos dejar atrás. La corrupción, el entreguismo, la violencia, el machismo, y sobre qué bases nuevas, sobre qué reglas de juego nuevas y qué valores nuevos queremos construir en adelante. ¿Eso se construye en el Parlamento? No lo sé, en parte. Yo creo que se construye primero y sobre todo con la gente en la calle, en los barrios, en las comunidades, en las universidades, también, pero no única ni principalmente. En la calle, con la gente, en sus barrios, en sus casas, en sus comunidades. Creo que ese es el trabajo que nos toca a las organizaciones políticas y el que asumimos como Nuevo Perú, además en el marco de esta nueva etapa que estamos abriendo de campaña de afiliación ciudadana, pero que busca, más allá de nuestra inscripción, construir un movimiento ciudadano que impulse estos cambios de fondo.